Salmos 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. ¿Quién es el que se levanta? ¿Para qué se levanta? ¿Por qué se levanta? Es el marco de esta lección número 6 de esta semana, de la lección de escuela sabática. Y en ese marco vamos a desarrollar esta lección suplicando a Dios que Él nos pueda dirigir y podamos seguir siendo edificados para su reino. Es por eso que antes de poder desarrollar, responder esas preguntas, quiero saludarle a cada uno de ustedes ahí donde están. Gracias nuevamente por ser parte del estudio de la escuela sabática, del estudio de la Biblia que semanalmente llevamos a cabo aquí en este canal. Que Dios los pueda bendecir, que su gracia, que su paz pueda cobijarlos, pueda ser derramada en cada una de sus mentes y sus corazones. Así que sin más, permíteme orar, permíteme pedir la ayuda de Dios y que juntos podamos seguir aprendiendo de estas lecciones maravillosas de la Biblia. Acompáñame ahí donde estás. Bondadoso Padre, gracias, oh Dios, una vez más por la oportunidad de estudiar tu palabra y queremos suplicarte en este momento, Señor, que tú puedas una vez más dirigirnos, ayudarnos, Señor, y a través de tu palabra alimentarnos. Que podamos seguir siendo edificados por ti, Señor, que cada día podamos seguirte conociendo y dándote a conocer. Bendice a cada una de las personas que le han dado clic a este video, que son parte, Señor, de nuestros amigos, familias, hermanos que se conectan para poder aprender más de ti, que tu Espíritu Santo también los pueda ayudar a ellos en la comprensión de tu Escritura. Oramos a ti en esta hora en Jesús. Amén. Así es, amigos, gente linda, vamos a estudiar en esta semana un salmo muy especial, bueno, varios salmos. El Salmo 12:5 encontramos una frase que es el título de la lección de esta semana, que dice ahí, me levantaré. Ahora, la pregunta es, que dice al inicio, ¿quién se levanta? Bueno, el mismo texto dice, ahora me levantaré, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, es el primer punto a destacar ahí, que es el Señor. En otras versiones aparece como Jehová, ya es el que se levanta. La pregunta es, ¿para qué se levanta? Bueno, dice aquí el mismo texto, ahí en el versículo 5, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Entonces, ¿para qué se levanta? Para salvación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se levanta? Si nosotros empezamos a leer el versículo 5, nosotros nos vamos a dar cuenta el porqué del levantar de Dios. Está bien, para salvación. Y es porque el mismo texto nos dice, por la opresión del débil. Y dice, y por el gemido de los menesterosos. Imagínense la condición que está rodeando a estas personas que ocasionan o genera que el Señor, que Jehová se levante, en este caso para salvación, para liberación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué estos detalles? Bueno, son muy importantes porque la lección de toda esta semana precisamente está hablando acerca de aquellas condiciones, aquellas circunstancias, aquellas situaciones que nos rodean y que por muchas veces nos muestran o nos hacen ser o estar vulnerables. Entonces, en medio de la vulnerabilidad, tal vez muchos otros, en vez de prestar ayuda, en vez de prestar auxilio, lo que hacen es aprovecharse de la situación y tal vez que su actuar sea denominado opresión. Es decir, utilizan la vulnerabilidad de las personas para poder oprimir. Y yo creo que es parte del tema central, de la esencia de la lección de esta semana. Por eso el Señor se levanta. Yo creo que no hay otra cosa. Tal vez, bueno, una de las tantas mayores que ocasiona la ira de Dios, el levantar de Dios, la presencia de Dios, el actuar de Dios, y es cuando tal vez Él ve a sus hijos siendo oprimidos, ¿está bien? Siendo tal vez, mm, sí, burlados, cuando ve que tal vez sus hijos, su pueblo, son, sí, la gente se aprovecha de ellos. Entonces, es algo de lo cual la lección de esta semana nosotros vamos a ver porque es importante. De hecho, opresión, que es aquella acción que algunas personas se aprovechan
de las personas débiles, quiere decir presión hacia alguna dirección. Es decir, aquella persona que oprime está queriendo o está presionando para que aquella persona que está siendo oprimida tome una dirección del opresor, ¿sí? Toma una dirección del opresor. Entonces, he ahí la palabra opresión, de ahí viene. De hecho, hoy en día vemos mucha opresión social, ya por todos lados vemos precisamente todo ello. Y claro, cuando nosotros vemos básicamente esa palabra que dice, el Señor destruirá, perdón, dice el versículo 5, por la opresión. Cuando nosotros vemos esa palabra específicamente, opresión, nosotros vamos a dar cuenta que significa violencia o tal vez acción de destrucción, de destruir. A veces esta destrucción puede ser se puede dar en una guerra, se puede dar en una conquista, está bien, y la destrucción puede ser material, pero por muchas veces también la destrucción puede ser personal. De hecho, este Salmo capítulo 12, cuando tú ves el hecho del por qué Dios se levanta para salvar a aquel que está siendo oprimido, tú te vas a dar cuenta de un tipo de opresión que está sufriendo el salmista. Y dice el versículo desde el 1, mira, salva Señor, porque se acabaron los piadosos, se acabaron los fieles entre los hombres. Nota esas características de los hombres, piadosos y fieles. Y dice, hablan mentira, cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, con dobles de corazón. Es decir, la opresión a veces también puede ser psicológica, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros vemos parte de esta opresión, el instrumento del opresor, ¿cuál es? La mentira. ¿Cuál es? Labios lisonjeros. Y cuando tú ves qué ocasiona en tal caso la mentira, bueno, la mentira ocasiona o es una herramienta ya para poder engañar. Y cuando uno engaña, lo que hace prácticamente es poder interrumpir la relación social que pueda existir entre la persona que está siendo engañada o entre la persona que tal vez está siendo difamada. Igualmente cuando uno habla, por ejemplo, labios lisonjeros. De hecho, cuando tú ves, por ejemplo, el libro de Génesis, tú te vas a dar cuenta que Adán y Eva, en este caso Eva en particular, cuando se presentó en el árbol que Dios le dijo que no se acercaran, dice la Escritura que Eva fue engañada. Es decir, el engaño, que fue la mentira que Satanás utilizó para poder engañar a Eva, ¿qué ocasionó? Bueno, ocasionó una opresión, en este caso social, ya que hubo una división, no entre Satanás y Eva, sino entre Eva y su Dios. En este caso, aquel que le había dicho que no comiera de ese árbol. Entonces, el engaño, ¿sí? Los labios lisonjeros son herramientas para poder tal vez destruir nuestras relaciones sociales. ¿Está bien? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a veces la opresión no es simplemente aquella acción de destrucción de material, ¿no? Entonces, podemos también nosotros destruir una persona con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras tal vez engaños, con nuestro inclusive, dice el texto, con doble intención del corazón. Decimos algo, pero pensamos otra cosa. Tenemos una doble intención. ¿Y eso qué ocasiona? Bueno, que haya una opresión. Y es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Uno, dentro de la iglesia, dentro de casa, pero también como afuera. Entonces, en esa dirección yo creo que vamos a estar viendo, porque de hecho esto es un tema que bíblicamente también se manifiesta y vamos a ver cómo la Biblia trata de poder mostrarnos, enseñarnos, ayudarnos a comprender eso. Porque si, vuelvo a repetir como al principio, si hay alguien que se preocupa y que le causa, en este caso, a ira, es a Dios. Y por eso Él promete levantarse contra toda injusticia, contra todo aquel que es oprimido. Vamos a ver 4 puntos. El primero es la opresión social. El segundo es Dios como un guerrero divino. Vamos a ver también
de los líderes, la reprensión a los líderes, que también a veces son responsables de ello, y el juicio de Dios. Son 4 puntos que en eso vamos a desarrollar y poder responder a estas preguntas que hice al inicio. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de opresión social, ¿qué nos indica o qué nos enseña la Biblia acerca de ello? Bueno, en particular, nosotros vemos, por ejemplo, Deuteronomios capítulo 10, 18, y tú vas a ver ahí una orden, un mandato de Dios, en este caso a tener cuidado de algunos grupos que son oprimidos, ¿está bien? Que son vulnerables, que son débiles y que su pueblo es llamado a poder tener cuidado de ellos. ¿Cuáles son? Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Dice así, desde el 17 voy a leer, dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni admite soborno, que hace justicia, primer tipo de persona, ¿sí? Dice, o clase de persona, al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero y le da pan y vestido. ¿Cuál 3 clases de personas nosotros vemos aquí? Condiciones que tal vez las rodean a ellas. Bueno, la primera es las viudas, dice los huérfanos y los extranjeros. Cuando tú sigues un poquito más adelante en Deuteronomio capítulo 14, 29, tú vas a ver también de la misma manera, dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, al extranjero, el huérfano y la viuda, que vaya en tu población y comerán y se saciarán. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Una vez más, 3 clases de personas, el huérfano, las viudas, los huérfanos, las viudas y los extranjeros, que el pueblo es llamado a poder cuidarlos, ¿está bien? Y no a oprimirlos. Si seguimos más adelante en mismo Deuteronomio capítulo 24, tú te vas a dar cuenta también el versículo 17 que dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás por prenda la ropa de la viuda. Otra vez, 3 clases de personas que si nosotros nos podemos saber, son 3 tipos de condiciones que pueden rodear a cualquier persona, bien sea la pérdida de padres, bien sea tal vez el hecho de perder de una mujer su esposo, o tal vez el hecho de que las condiciones hagan o generen la migración, es decir, de que alguien vaya de su país hacia otro. Entonces, he ahí donde cada una de estas condiciones hacen vulnerables a estas personas. Y Dios se preocupa, Dios ordena, Dios anima, Dios llama la atención principalmente a su pueblo, a tener cuidado, a poder finalmente ser las manos de Dios aquí en esta tierra por estas clases de personas o condiciones, porque de hecho son condiciones que a veces nos desafían. 1, a aprovecharnos de ello, o 2, simplemente a hacer el bien o a ayudarnos. Son oportunidades que nosotros debemos de decidir. Por ejemplo, uno de los casos más populares, por ejemplo, hay personas que van de un lugar a otro, ¿sí? Tienen que emigrar, son extranjeros a una tierra y bueno, por causa tal vez de su condición, ¿sí? De extranjería, nosotros vemos, por ejemplo, cuando esas personas buscan trabajo. ¿Qué hace tal vez el empleador? Bueno, tal vez no logra dar todos los beneficios que tal vez una persona nacional demandaría, sino que claro, como es extranjero, en su extranjería se aprovechan o su vulnerabilidad para poder tal vez pagar lo mínimo. Ese es un pequeño ejemplo que nosotros podemos ver, inclusive, por ejemplo, la viuda o los huérfanos. Cuando se encuentran en esta situación, ¿qué posibilidades hay de estas personas socialmente? Bueno, en los tiempos bíblicos tal vez estas personas socialmente había como, sí, no eran aceptados tal vez socialmente y era algo que, porque en este caso, si el papá moría, el esposo de esta mujer, bueno, prácticamente ellos perdían la posibilidad de ser o de ser beneficiados socialmente. Entonces, claro, ya hoy en día en nuestro contexto no es tan
sí, tan difícil la situación de que una mujer quede viuda. Pero en los tiempos bíblicos, cuando tú ves, es algo de lo cual nosotros podemos observar. De hecho, al final vamos a ver un caso específico de ello y qué nos quiere enseñar precisamente de ello. Entonces, bien, ahí entonces nosotros podemos ver el hecho de que Dios se preocupa por ello. De hecho, por ejemplo, el Salmo 68, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que Dios hace y nos enseña. Salmo 68, Salmo 68, 5, dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su sana morada. Dios se identifica como defensor, cuidador, en este caso, de esta clase de personas. Porque tú y yo no lo seríamos, ¿sí? Si es que realmente somos hijos de Dios. Y también Él nos los mandó, Él nos los ordenó. Bueno, Dios es su defensor. Por lo tanto, nosotros somos aquellos que podemos también empatizar o entrar en armonía con esa defensa de Dios en protección y cuidado de estas personas vulnerables. ¿Ya? Entonces es algo de lo cual nosotros debemos de poder destacar y ver. De hecho, esto se vuelve tal vez un poco más, sí, desafiante para nosotros porque, por ejemplo, el Deuteronomio 15:11, cuando nosotros leemos Deuteronomio 15:11, hay algo que se dice que me llama mucho la atención. Dice así: porque no faltarán pobres en la tierra. Por eso te mando que abras tu mano a tu hermano, a tu pobre y a tu menesteroso en tu tierra. Dice, no faltará, no faltará. Y yo creo que mientras estemos en este mundo, mientras Cristo no venga por segunda vez, cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de estas condiciones, ¿sí? Que tal vez son condiciones sociales y que por esas condiciones a veces condicionamos nuestro corazón. Pero déjame decirte que nosotros no podemos condicionar nuestro corazón por las condiciones sociales que tal vez rodeen a las personas. Nuestro corazón tiene que ser aquel que se abra, ¿no? Como dice el texto bíblico, para nuestro hermano, para el pobre, para el menesteroso, para aquel que necesita en nuestra tierra. El segundo punto va en esa dirección y es Dios como nuestro guerrero divino. El Salmo 18 muestra algo muy importante en relación a ello, porque sí, a veces podemos ser nosotros esa clase de personas ya vulnerables en estas condiciones. A veces tal vez nosotros podemos ser aquellos que tenemos o podemos poder ayudar, si podemos, valga la redundancia, ayudar a aquellas personas que están en esa situación. Pero más allá de ello, algunas veces, aunque no ayudemos y aunque estas personas también no sientan ningún apoyo, ninguna ayuda, hay alguien que se manifiesta y nosotros podemos ver cómo Dios se presenta frente a estas personas. El Salmo 18, cuando tú lees del versículo 6 al 8, tú te vas a dar cuenta, dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz. Desde su templo y mi clamor llegó ante Él a sus oídos. Y la tierra fue sacudida, dice, y tembló, se movieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque Él se indignó. Mira ahí cómo Dios manifiesta o cómo Dios se revela frente a una situación de esta. ¿Cómo así? Bueno, cuando un hijo de Él es oprimido, está bien, cuando un hijo de Él está bajo estas condiciones y tal vez nadie le presta ayuda, nadie le presta esa mano, ¿no? Para poder finalmente ayudarlo en esa condición, dice que el Señor se indigna. Y cuando nosotros vemos esta palabra indignar, ¿qué es indignar? Bueno, claramente, mira lo que dice Mateo capítulo 21, 12, tal vez nos los puede ilustrar un poquito más claro, y yo creo que es una ocasión muy conocida por nosotros. El libro de Mateo capítulo 21, versículo 12, tú vas a ver a Jesús indignado. Mira, Mateo 21, 12. Luego Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo,
volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y mira lo que sucedió. Entonces vinieron a él, al templo, ciegos, tullidos, y él los sanó. Si ustedes se dan cuenta, ahí también los niños claman por Jesús. Las mujeres que eran también puestas de un lado, que eran viudas, también tenían la posibilidad. Entonces, cuando Dios se aira, no es simplemente para poder destruir al opresor o aquello que oprime a sus hijos, sino para poder liberar a aquel que está siendo oprimido. Y Dios se indigna. Cuando Jesús entró aquí en el templo y hizo lo que hizo, fue con un propósito, no simplemente de regar las monedas, de restregarles a ellos que son unos opresores y todo lo demás, no. Era para que también aquellos que estaban siendo oprimidos pudieran tener la oportunidad y el acceso al templo. Y eso le indigna a Dios. Cuando las situaciones, condiciones, tal vez ponen barrera para que aquellas personas socialmente no puedan involucrarse, no puedan ser parte de, inclusive tal vez ser merecedoras inclusive de la salvación. Entonces tú y yo somos llamados a ello. El Salmo 18 es muy especial porque nos da esa seguridad de que nuestro Dios es ese guerrero divino que pelea, que lucha, que intenta, que busca y que se preocupa cuando nosotros estamos rodeados por estas situaciones, por estas circunstancias difíciles, ¿sí? Y vulnerables en la vida. El tercer punto también es muy importante porque dice reprensión a los líderes. Los líderes también tienen responsabilidad frente a ello, y hablo en un contexto ya de religiosidad, ¿sí? Líderes religiosos, inclusive si tal vez podemos llevar esto a aquellos jefes que son cristianos también, tienen empresas, tienen tal vez algunas propiedades que permiten que estén bajo su cargo algunos tipos de personas, ¿sí? Esto es necesario que nosotros podamos siempre considerarlo. El Salmo 82, nosotros vamos a ver esta reprensión. Mira, el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente dice aquí, y os pondréis de parte de los impíos? Imagínate eso. Y dice el versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Pues ellos no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, hijos todos del Altísimo. Como meros hombres moriréis y caeréis como cualquier príncipe. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Una reprensión a los líderes, aquellos que están llamados precisamente a dar liberación, es decir, a dar ayuda, otorgar esa mano para poder aliviar, para poder fortalecer, para poder restaurar las condiciones que tal vez estas personas, en esta condición en la cual estas personas se encuentran, y que socialmente puedan ellas finalmente ser parte de. ¿Está bien? Entonces, es una reprensión que nosotros encontramos ahí en el Salmo 82. Nosotros somos llamados a ser estos que puedan finalmente juzgar, ¿sí? Que podamos discernir, ¿ya? Y que finalmente podamos impartir la justicia que Dios nos da o que Él también nos las ha impartido. Es algo que debemos de tomar muy en cuenta, ya que en el tiempo en que vivimos tal vez hay jueces que se creen dioses, y es lo que nosotros debemos de tener en cuenta y poder cada día rogarle a nuestro Dios que nos permita tener un corazón como el de Él, que podamos realmente ayudar, que podamos realmente darnos, que podamos realmente dar para aquellas personas que están bajo estas condiciones. El último punto es Dios como, dice, el juicio de Dios. Y esto es algo que también
debe invitarnos a reflexionar, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Salmo 96, ¿sí? El Salmo 96, mira lo que dice, Salmo 96. El versículo 6 dice, alabanza y magnificencia ante Él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, familias de los pueblos, tributad al Señor la gloria y el poder. Tributad al Señor la honra debida. A su nombre traer ofrendas y venid a sus atrios. Adorar al Señor en la hermosura de toda su santidad. Temed delante de Él toda la tierra, decía entre las naciones, el Señor reina, afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos con justicia. El Señor reina y Dios juzgará con justicia a todas las naciones. Ahora, no solamente a todas las naciones, a su pueblo también, que por muchas veces tal vez no imparte la justicia divina, sino aquella justicia humana. Ustedes pueden seguir leyendo, pueden ver el Salmo 93, el Salmo 132, ya, y nosotros vamos a encontrar básicamente esta controversia, ¿está bien?, entre el bien y el mal, y cómo finalmente Dios promete hacer justicia, y hacer justicia promete liberación frente a estas condiciones sociales, frente a estas condiciones que inclusive son bastante difíciles de poder afrontar, y es algo que no afrontarlas o es que nadie puede finalmente decir, bueno, estoy exento de ello, porque mientras estemos en este mundo, como dije hace unos minutos, podemos nosotros ser víctimas de ello. No somos inmortales, no tenemos la capacidad de poder tal vez nosotros decir, bueno, esto sí, esto no. Cada día es realmente un desafío poder vivir, porque hay tanta maldad, hay tanta sí, sufrimiento, tanta violencia, que ahí donde muchas de las veces nosotros podemos ser víctimas de ello. Entonces, es algo de lo cual Dios está al tanto. De hecho, por ejemplo, el Daniel capítulo 7, nosotros vamos a ver ahí que se revelan dos intenciones previo al advenimiento de Cristo, ¿sí? Mira Daniel capítulo 7, versículo 26, ¿sí? Nosotros vamos a ver algo que Daniel dijo, Daniel capítulo 7, sí, Daniel, aquí está, Daniel capítulo 7, versículo 26 dice así, pero se sentará el tribunal en juicio le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos. ¿De quién? Del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Hasta aquí el relato. Yo, Daniel, quedé turbado y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Al fin y al cabo, ¿quiénes triunfarán? Triunfarán los hijos de Dios. ¿Quiénes se le dará el reino? ¿Quiénes se le darán el dominio? ¿Quiénes se le dará la justicia para poder finalmente juzgar con su Dios? Entonces, es algo de lo cual nosotros vemos proféticamente que también eh, nos enseña y nos muestra que Dios, que el juicio de Dios es una realidad y que también sus hijos finalmente juzgarán. Eh, de hecho, el libro de Apocalipsis también nos muestra el capítulo 8, el capítulo 15 también. De hecho, quiero leerlo para que ustedes puedan darse cuenta. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Libros capítulo 15, el 5 y el 6 dice así, después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto, y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas, iban vestidos de lino limpio y resplandeciente con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Eso llena de la ira de Dios. Cada una de estas copas representan el juicio que Dios llevará a cabo. ¿Está bien?
Y juicio es precisamente eso, un juicio que implica liberación, más que destrucción del opresor, es liberación del oprimido. ¿Está bien? Y Dios, el juicio de Dios es una realidad, es algo que se está llevando a cabo, es algo que se está dando y finalmente cada uno recibirá el pago de su obra. De hecho, un poco más, el libro de Mateo, capítulo 25, nosotros vamos a ver ahí, ¿sí? Cómo Dios, por ejemplo, Mateo capítulo 25, desde el 31, el juicio de las naciones. Y fíjense que hay varias preguntas que dicen, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿O en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, os aseguro, cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste desnudo y no me cubriste, ¿sí? Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Vaya, qué increíble cómo Jesús, nuestro Dios, se identifica con las personas vulnerables bajo condiciones, bajo situaciones, ya en lo cual muchos se aprovechan y oprimen, ya, y que también es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. Dios se identifica con aquellas personas que son débiles, que tal vez están pasando por problemas difíciles. No es un tema ajeno la injusticia social que a veces nosotros podemos vivir y el juicio de las naciones está proyectado para ello. Nosotros somos llamados a eso, a dar el pan al hambriento, al vestir al desnudo, al visitar al huérfano, al que está en la cárcel. Familia querida, son 4 puntos que nosotros pudimos ver durante la lección de toda esta semana, ¿sí? Durante toda esta semana, la opresión social, ya vimos acerca de Dios como nuestro guerrero que nos defiende, nos protege, vimos una reprensión para los líderes que somos llamados precisamente a ello y que el juicio de Dios es una realidad. Yo quiero terminar, ¿sí? Parte del comentario de esta lección con lo que dice o con lo que Jesús habló ahí en el libro de Lucas capítulo 18, ¿sí? El libro de Lucas capítulo 18, nosotros encontramos ahí la viuda y el juez injusto. Es una parábola que Jesús utilizó para ilustrar precisamente cuál sería nuestro deber, cuál es la realidad en medio de ese deber que nosotros tenemos y que nos envuelve y que somos llamados a ello, ¿no? Por ejemplo, dice Jesús le contó una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le cuenta la parábola, ¿sí? De que un juez no respetaba a Dios ni a los hombres, pero en aquella ciudad había una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia ante mi adversario. Por un tiempo él no quiso, pero después pensó, aunque no respeto a Dios ni a los hombres, sin embargo, como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no siga viniendo y me fastidie. Y dijo el Señor, oídme lo que dijo el juez injusto. Y Dios dice, no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche, aunque parezca demorar en defenderlos. Os digo que les hará justicia, y pronto, sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hay varias preguntas. Es una parábola que ilustra, en primer lugar, nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Vemos que esta condición es ilustrada con una viuda. Viuda significa perderlo todo, inclusive nuestra identidad o la posibilidad de poder ser, sí, aceptada socialmente. Eso es la realidad del mundo en el cual vivimos, de la humanidad. Cuando el ser humano pecó, prácticamente perdió absolutamente todo. Inclusive su identidad se ha visto en riesgo. Ahora, he ahí donde nosotros vemos que Dios dice, y aquellos, dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche. Dice, aunque parezca demorar en defenderlos, Dios sabe en la condición que nosotros estamos. Dios sabe la situación que nos rodea. ¿Ya?
más allá de una situación social que nosotros estamos, más allá de una circunstancia ya comunal que tal vez estemos viviendo en el día tras día, Dios sabe que la situación real, el problema esencial de la humanidad es el pecado. Y nosotros, como hijos de Él, en reconocimiento de eso, debemos de orar siempre, no dejar de insistir. Y si este juez injusto le hizo justicia a esa viuda, dice, y no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche, nuestro Dios, que es bueno, que es paciente, que no hay pensamiento de mal, Él hará justicia. Muchas veces nosotros somos víctimas de las injusticias de este mundo y a veces nosotros queremos también, tal vez buscar la justicia de este mundo. ¿Está bien? Pero el llamado es a orar, el llamado es a suplicar, el llamado es a doblar nuestras rodillas, el llamado es a confiar en ese Dios, en ese guerrero divino que hace justicia y que finalmente la hará. La pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que nosotros perseveraremos de tal manera que esto mostrará realmente el deseo que tenemos que Dios haga justicia para con este mundo? Bueno, ahí está la promesa de Dios y es una pregunta para reflexionar. Dios se levantará por ti, se levantará por mí, para defendernos, para poder restaurarnos, para poder salvarnos. Es así que si realmente hemos entendido esto, no sé, tal vez has tenido alguna otra enseñanza, alguna pregunta, puedes dejarlo ahí en los comentarios. Sí, y a su tiempo tal vez le podamos dar respuesta. Esperemos que la lección de esta semana haya servido de edificación, de alimento para nuestra vida y fortalecer nuestra fe en Él, de que tenemos un Dios que está al pendiente de cada uno de nosotros y que finalmente se levantará para hacer justicia. Que Dios te bendiga, que tengas un resto de feliz semana. Chao, chao.